Mis padres eran muy jovencitos, se conocieron pues de adolescentes y mi madre se quedó embarazada de mí y se casaron. Pues igual con 17 años o 18 años mi padre y 16 años mi madre. Bueno, pues vida años 70 dura, como en todos los sitios, y bueno, pues nada, familias humildes. La familia de mi padre era una familia muy humilde, la de mi madre era una familia no tan humilde, pero muy dispersa. Bueno, un entorno bastante cuéntame, años 70, familia típica de esa edad. Por circunstancias, bueno, pues pasó lo que pasó, se casaron, tal, y montaron un negocio, una pastelería. Y tenían una pastelería de barrio, chiquitita, Los Ángeles se llamaba, y les iba fenomenal, la verdad es que les iba muy bien. Bueno, pues típico negocio de barrio, muy conocidos, y después de tener o echar a andar ese negocio, pues claro, como se casaron, líos entre familias, porque claro, esto te resumo, pero bueno, una crisis de la leche, imagino, y oye, follones y tal, pero bueno, al final todo llegó a buen puerto y bueno, pues se casaron de aquella manera, tuvieron al niño que fui yo, y cuando el negocio les empezó a funcionar bien y por otra serie de circunstancias dijeron, oye, pues nosotros nos casamos sin hacer luna de miel, nos vamos a Madrid. Y ahí fue cuando se fueron a Madrid y pasó lo que pasó. Es decir, tenían mi padre 24 años, mi madre 20. Mi madre trabajaba en una mercería, ya como niña de recados o como ayudante. Bueno, antes no se estudiaba, la verdad, se estudiaba mucho menos. Y mi padre trabajaba en una pastelería, pero de otra, ya como empleado, ¿no? Y fue cuando ellos tuvieron un golpe de suerte, les tocó una quiniela, un pellizquito, que fue cuando se compraron el piso y montaron ese negocio. Con ese dinero que les tocó, montaron ese negociete y, bueno, alquilaron el local, tampoco nada del otro mundo, pero bueno, fue cuando decidieron montar el negocio por su cuenta y a partir de ahí avanzaron hacia ahí. Sí. Los padres de mi madre estaban emigrados en el Reino Unido. Mi padre era huérfano de madre y vivía con su padre cerca del entorno, en el barrio, con varios hermanos, era un cerrón de hermanos, pues igual eran 7 hermanos o 6 hermanos, mis tíos. Mi padre era más reservado, muy tenaz, muy trabajador, muy responsable, como era el hermano mayor de 6 hermanos o el segundo mayor de 6 hermanos, sin madre. Hacía deporte, era boxeador, de aficionado, pero era bueno, ganó así títulos y era bueno, con 14, 15, 16 años, y un poco eso yo creo que le ayudó a encarrilar, ¿no? Porque en aquella época era, supongo que difícil estudiar, y bueno, pues eso le llevó hacia por lo menos hacia un camino de disciplina, de día a día, y trabajaba en esta pastelería. Y mi madre era un poco más alegre, ¿no? Era distinta, era así sí, Antoñita la fantástica, ¿sabes? Todo era fácil, todo era sencillo, todo se resolvía pronto, todo, y enseguida encontraba soluciones a los problemas de verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que empataba bien, ¿no? Empastaban bien entre los dos, sí. Y aquella cafetería, pues se conoce que estaba en el sitio de ir a tomarse una caña, pues visitando aquello. Simplemente, yo creo que fue puro azar. Yo sé que a mí me protegieron de todo aquello, pero los niños son niños y no se enteran de nada, pero sí, sabes que algo no marcha, algo funciona regular. De repente como muchos regalos, ¿sabes? De repente como una sobreprotección y tú dices, guay, pero no sabes muy bien qué pasa. Tú preguntabas, no están en no sé dónde, tal, ¿sabes? Un poco como que, bueno, pues te van engañando. Yo era un niño muy chiquitín, tampoco, pero bueno, sí que tengo así la sensación o el recuerdo de aquí no va bien, no va todo bien. Mi hermano ya nada, porque el pobre pues era un bebé. Nuestra abuela hizo un poco ese papel que todos los niños necesitan de protección, de educación, pero sí que tienes ahí un déficit, ¿sabes? Una necesidad permanente de qué ha pasado hasta que... Porque yo no recuerdo bien, sinceramente no recuerdo bien cómo fueron los tiempos, ¿no? De repente con 3 años eres huérfano y tú no sabes ni qué es ser huérfano. Y de repente con 7 o con 8 años, pues, o 9 o 6, es que no lo sé,
alguien, tú ya sabes que tus padres han fallecido y tampoco, ¿sabes? Es como una cosa que tú ves como normal. Pero claro, luego parece que no, pero por detrás esas cosas van afectando, claro. Sobre todo porque, aparte de que la protección repito, que mi abuela nos dio y que mis abuelos, pero mi abuela era porque estaba aquí físicamente, mi abuelo estaba trabajando en Reino Unido porque él necesitaba trabajar para ganar dinero para poder vivir aquí, o sea, era una vida difícil. Difícil para aquella época, pero como muchas otras vidas difíciles que había, no es que fuera más difícil por una cosa o por otra, ¿no? Sino que era así. Pues sí que a lo largo del tiempo sí que analizas y ves que efectivamente hay muchísimas carencias, ¿no? O sea, yo creo que me he dado más cuenta de todo esto cuando he sido padre que antes. Antes no me daba cuenta, pensaba que el mundo era así, pero cuando eres padre y ves a los niños dices tú, joder, es que vaya liada, si falta vamos ahora aquí, sí, es una película, ¿no? La que nos cuidó fue mi abuela. La idea que yo tengo es que a mí no me lo dijo nadie, que yo en algún momento lo supe y es más, en algún momento lo supe y hice como que no lo sabía, ¿sabes? Hice como que, bueno, yo voy a hacer como que no lo sé porque yo creo que esto es un disgusto grande y entonces yo voy a pensar o voy a hacer que ellos piensen que yo no lo sé, pero yo lo supe bastante pronto. A mí me aguantaron, se fueron, me acuerdo que me decía la frase, siempre mi tío me decía, se fueron a trabajar a Escocia, no sé por qué, ¿eh? Y yo decía, ya, se fueron a trabajar a Escocia, sí. Pero yo ya lo sabía, ¿no? Lo que pasa es que nunca, no, yo creo que nunca me lo dijeron así, pan, de golpe, nunca me lo explicaron. Cuando yo fui consciente de esa situación, tuve que decidir entre... había que decidir si tirábamos para adelante y la cosa era una anécdota de nuestra vida y hacíamos nuestra vida conforme a las variables que teníamos delante de nosotros y ya, o nos victimizábamos de verdad y empezábamos a vivir pensando todo el rato en ese tema. Y yo ahí lo tuve claro desde el principio. Dije, no quiero enredar, no quiero enredar. O sea, prefiero mirar para adelante, sé lo que ha pasado, sé cómo ha pasado, entiendo o pensaba que entendía mucho de lo que había pasado, aunque no entendía nada, pero había que decidir, ¿sabes? Si te quedabas anclado ahí dándole vueltas a algo que tenía poca explicación y además tampoco, mi abuela no estaba en condiciones de ser objetiva o de explicar las cosas con naturalidad, porque joder, se acaba de morir tu hija, tú tienes 50 y tantos años, te tienes que quedar con 2 niños, no había ayudas de ningún tipo, porque no había, o sea, ser una víctima de terrorismo no era nada, oye, tus padres han muerto, pues chao, era lo que había, no había ni seguridad social, no había nada, o sea, no hay nada, no hubo nada, ni éramos huérfanos, porque mis padres eran autónomos, entonces no habían cotizado no sé cuánto tiempo, bueno, era un drama, la verdad es que fue un drama porque fue muy pronto, posteriormente era igual un drama, pero por lo menos había una cierta arquitectura social o proteccionista, ¿no? Pero en aquel momento no había nada, éramos, yo creo que de los primeros que pasaba, entonces, claro, había que coger la vida con los dientes, porque como te quedaras mirando a ver qué pasaba, igual sí que el problema lo generabas en ese momento, y por tanto, yo personalmente decidí dejar esto aparcado y tenía que estudiar, mi abuela era mayor, mi hermano era pequeño, había que apretar y había que aprobar la EGB en aquel momento, había que aprobar el BUP, yo quería estudiar una carrera, yo era buen estudiante, sacaba buenas notas y quería, no sé, pensaba para adelante, ¿sabes? Era como que tenía claro que tenía que tirar para adelante y no me quedé mucho pensando en lo que pasó, la verdad. Mi abuela estaba completamente destrozada, completamente destrozada. Mi abuela, la gasolina que tenía éramos nosotros. O sea, ella, yo creo que siempre pensó
que para ella era un lío enorme, porque al final se tuvo que separar físicamente de su marido, tenía una vida hecha en Reino Unido, vivían razonablemente bien, ella se vino para aquí, y bueno, aparte del disgustazo, del problema este enorme, claro, los niños al final tiran de ti, un bebé, un niño de 3 años, coles, deberes, enfermedades, es que esto hace casi 50 años, no, casi no, 50 años, es que no había seguridad social. Si un niño se ponía malo, había que llevarlo al médico. Y si tú no trabajabas, no tenías capacidad para ir a un médico público, no podías ir al hospital. O sea que los líos que tenía mi abuela para escolarizarnos, para... yo no me lo quiero, es que no me lo quiero ni imaginar. Una persona sola, con pocos recursos, después de tener encima la muerte de tu hija reciente y cuidándote de unos niños cuando... Además ella sentía que como que el sistema se los quería arrebatar, ¿sabes? Ostras, ese contexto era un contexto que yo, analizado a futuro, lo veía, me di cuenta de lo difícil que debió de ser para ella, ¿no? Pero sí que estaba destrozada y de hecho su vida se destrozó, porque mi abuelo, que era, que yo adoraba, lo veía una vez al año, o sea, era complicado. Yo no he tenido sensación de no tener padres nunca, pero yo creo que ella, pensándolo otra vez un poco con esa cabeza mayor, tuvo que tener siempre ese miedo de decir, ostras, ¿cómo voy a hacer yo? Ya no soy madre, soy padre, soy todo. ¿Cómo hago esto, no? Sí, yo supe, de hecho, una de las víctimas, no recuerdo, que era una chica joven, el padre de esa chica le escribió a mi abuela y sé que había alguna carta un poco intentando contactar, pero nosotros estábamos un poco al margen. Yo creo que mi abuela, en mi opinión, acertadamente, nos dejó al margen, ¿no? Ella se puso de parapeto y nos hizo que no estuviéramos muy pendientes de todas esas cosas. La conclusión es que nosotros hemos sido unos niños normales, que hemos vivido una vida normal y que no hemos estado nunca atentos a lo que nos había pasado. Esa es la realidad, o por lo menos la realidad que yo percibo, o que yo he vivido. Pero yo creo que eso es gracias a mi abuela. Yo creo que ella sí que dijo, no podemos hacer todo el rato que estén pendientes de estas cosas. Y yo creo que de alguna manera voluntariamente ella fue ocultando, o fue omitiendo, o fue obviando, o fue simplemente protegiendo toda esa información de nosotros. Tampoco era fácil, tampoco había internet. Ahora entras y dices, atentado, plan, que no lo he hecho, no lo he hecho. Solo una vez en mi vida, antes de irme, porque me trasladaron otra vez para Galicia, dije yo, joder, estoy aquí y no he ido ni a ver el local donde fui a propósito. De hecho, estaba mi mujer y mis hijos y fuimos todos a verlo. No tenía ni curiosidad, de verdad, me daba igual. No es que no se me hubiera ocurrido, sino no me daba la gana de victimizarme 2 veces, ¿sabes? Yo no quería ser esclavo, mi vida estuviera condicionada permanentemente a aquella situación. Ya lo estaba per se, y yo no quería que eso volviese todo el tiempo atrás, porque yo tenía mucho miedo, o tenía miedo de decir, es que como en algún momento entremos en ese bucle, la vamos a acabar liando, porque al final sí que te revictimizas, ¿no? Al final estás permanentemente pensando en todo lo que pudo haber sido y no fue. Es inevitable pensarlo, ¿no? Pero no se puede cambiar. No, yo no podía cambiar aquello. Seguramente mi manera de ser, o mi forma de vivir, seguramente esté condicionado por todo aquello, y seguramente hay cosas que de alguna forma pues igual hubiera sido más fácil pasarlas con ayuda psicológica, pero bueno, como no la había, pues lo hicimos un poco a la brava. Probablemente, pensándolo así con retrospectiva, sí que nos haya afectado. Ahora, ¿echarlos de menos de verdad? No. Muchas veces lo pienso, ¿qué podía haber sido? Y no fue, pero sinceramente no creo que... O sea, yo he tenido una vida plena en ese sentido familiar, pues como otros niños que pues son huérfanos por cualquier circunstancia y que no sea esta, ¿no? Es verdad que esta es así un poco más
traumática a lo mejor, o bueno, un poco más difícil de explicarle a un niño, pero bueno, no tengo esa sensación de que me haya faltado nunca nada. No es que necesitáramos el reconocimiento, pero era como frustrante, ¿no? Como decir, jolín, es que esto es un tema grave, es un tema que alguien tiene que decir, oye, hay que hacerse cargo de 2 niños que se acaban de quedar huérfanos, o de 2 niños o decenas de personas que sufrieron pues, atentados, que de alguna manera joder, es una responsabilidad global, ¿no?, del sistema. Alguien tiene que hacerse cargo, pero no solamente desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista del reconocimiento. Algo está pasando, no podemos mirar para otro lado, no podemos hacer que sea un problema que no le importa a nadie. Bueno, eso yo creo que tuvimos la desgracia de que haya sucedido y que haya sucedido muy pronto. Yo creo que a la larga sí que de alguna manera, con sus sombras y sus luces y sus defectos y 1000 problemas que seguro que hay, bueno, ya esto ha sucedido como en un país que, bueno, occidental, ¿no?, un país organizado. No sé por qué, no tengo un odio, ¿sabes? No estoy muy cabreado con ellos, ¿no? De hecho, yo sí leí Patria, que no todo el mundo hablaba de ello, dije, va, yo paso a leer este libro porque al final ya ves, va a ser como todo el rollo. Y lo leí y sí me pareció un libro que me impactó muchísimo. Sí que dije, joder, es que o sea, hay que ver el otro lado también, no vaya lío, vaya... Y ese es un poco el enfoque que yo quiero darle a todo este follón, ¿no? Sí, luego me cabrea que se instrumentalice y sé, el otro día, bueno, tengo informaciones que probablemente sepamos dónde están las personas que hicieron ese atentado, pero ¿para qué? Yo creo que no vale mucho la pena. Por lo menos para mí no vale mucho la pena. Yo me alegré mucho que como es lógico, ¿no?, y creo que era lo más importante, que dejaran de matar, que se disolvieran o no, que hicieran lo que les diera la gana, pero que dejaran de matar a la gente, y eso estuvo perfecto. Pero ahora estoy un poco enfadado, ¿eh? Ahora estoy un poco enfadado por todo este tinglao que se montan, porque al final me da rabia que niños de 20 años o de 18 años no tengan ni idea de lo que ha sucedido. Y yo no digo que tengamos que hacer aquí ahora pasar cuentas a todo el mundo, no, pero tampoco podemos ocultarlo, tampoco podemos hacer como que no pasó y tampoco podemos minimizarlo y hacer equidistancias y cosas que se hacen, que a mí eso sí me molesta, porque digo, joder, está bien que no ayudes, pero por lo menos no minimices, ¿no? Y eso sí, ¿ves? Eso sí que me molesta que no pido reconocimiento más que el que hay, pero sí que me molesta que haya afirmaciones tales como, bueno, eso ya pasó hace 10 años, o 15, ¿no? Tampoco pasó hace 200, y que hay mucha gente que todavía está padeciendo esas situaciones, ¿no? Gente que a lo largo de la historia de ETA, pues ha sufrido como he sufrido yo, y que aún está sufriendo, porque no es fácil rehacer la vida. Yo me considero un afortunado y creo que hemos tenido mucha suerte y el enfoque ha sido el correcto y nuestra vida es una vida normal, pero hay gente que no la ha superado, ¿eh? Y hay gente que tiene condicionada su vida por culpa de eso. Y no podemos decir, bueno, ya pasó, ¿qué vamos a hacer? No, ya pasó, no. Como dicen los sesudos, ¿no?, el relato, ¿no? No podemos contar las cosas que no pasaron, ni tampoco podemos dejar de contar las que pasaron. No podemos hacer que esto no ha sucedido, porque eso sí que sería un drama, en mi opinión. Yo creo que se está mezclando y entonces ahora se cambia el relato y se dice que ETA era una organización que era antifranquista y que lo que quería era devolver la libertad al pueblo. ¿Sabes? Toda esta reescripción un poco de la historia, ese relato, esa manera de entenderlo, parece que la amnistía se hizo porque había que perdonar a aquellos que... Eso es lo que a mí me está molestando, ¿no? Porque no es verdad, o sea, no... Joder, yo lo puedo decir con autoridad, no es verdad. O sea, mis padres no se murieron porque había unos terroristas que estaban en contra del sistema franquista. No, no es verdad, y quien diga eso está queriendo engañar, eso no es verdad. Y eso sí me molesta, porque, oye, ha pasado lo que ha pasado, las circunstancias fueron las que fueron, bueno, pues no podemos cambiar el pasado, pero no lo queramos cambiar ahora, 50 años después, para blanquear una situación que no es verdad. No los odio, ¿sabes? No les tengo
especial rencor, es más, en algunas veces hasta casi entiendo, o sea, me dan hasta pena, ¿no? Porque son víctimas de su propio... Esto es como cuando tú discutes en casa y estás cabreado y dentro de una hora ya no te acuerdas por lo que has discutido, pero tienes que estar cabreado porque si no parece que... ¿no? Pues esto es un poco igual. Yo creo que muchas veces se han metido ahí en un lío que ellos solos, la mitad de ellos no sabían ni lo que estaban haciendo. Pero si tuviera... Yo les preguntaría, ¿por qué? Me gustaría escuchar sinceramente por qué, y me gustaría saber si realmente están arrepentidos. Yo creo que sí, pero hay gente a su alrededor que no acepta que se arrepienta. Yo creo que ser un terrorista es un mal negocio. ¿Pero por qué has hecho aquello? Explícamelo, explícamelo de verdad, diciéndome por qué, o sea, haría una entrevista. Y luego, lo que sí me parece que es radicalmente importante es ese arrepentimiento. O sea, yo creo que la gente tiene que pedir perdón. Si lo han hecho mal, tienen que decir, nos hemos equivocado, lo hemos hecho fatal, y nos disculpamos y pedimos perdón, ya está. Y, joder, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Pero lo que no puede ser es que, bueno, sí, perdón, pero también hubo una vez que... Claro, eso es lo que a mí me cabrea, ¿sabes? Esa equidistancia que se genera permanentemente sobre esta cuestión. Siempre hay un pero, y cuando hay un pero, todo lo que se dice antes no vale para nada. Entonces hay que intentar resolverlo definitivamente, no policialmente, no desde el Estado de Derecho, sino que si realmente quieren una integración en la sociedad y realmente participar, tienen que pedir perdón, tienen que decir, nos hemos equivocado, lo hemos hecho fatal, por esto y por esto. No les puedes perdonar porque no han pedido perdón, si es que ese es el rollo. Si aquí la cuestión está en que al final la víctima es normalmente generosa, porque somos gente normal y corriente, como la mayoría de la sociedad. Buena gente, gente normal, que tiene su vida y ya está. Pero ¿qué pasa? Si nadie te pide perdón, tú no puedes perdonar, tú no eres, perdón el símil, no eres el Papa dando allí el perdón general. Oye, a mí si alguien me pide perdón, decido si te perdono o no, pero el paso lo tiene que dar el que tiene que pedir perdón, no el que tiene que perdonar. Oye, si alguien me viene a pedir perdón, que sepa que está perdonado. No, eso no puede ser. Entonces, creo que eso está pendiente, de verdad creo que está pendiente, pero no el perdón de pongo aquí 4 cosas para que parezca que así me acercan y así salgo antes, no ese perdón, el perdón de verdad. Y yo creo, y eso lo siento de corazón, que la mayoría de la gente lo haría. Yo creo que sí, yo creo que saben que se han equivocado, saben que los malos eran ellos, saben que eso fue una liada de 40 años que han sido una vida hacia adelante la mayoría de las veces, porque cualquiera que lea lo que ha pasado y vea lo que ha pasado, es así. Y claro, se quedan con cosas pequeñas que a lo mejor sí que les cargan de razón en determinadas circunstancias para seguir generando esa sensación permanente de que, bueno, tenían unas razones y que no tenían ninguna razón, ninguna. Cuando las cosas van bien, o tú crees que van bien, o cuando te sientes acompañado, o cuando tú no eres el último responsable de todo lo que pasa, bueno, pues a lo mejor no eres consciente de lo solo que estás, o del lío que te han generado en tu vida, ¿no? Pero cuando realmente te encuentras eso, porque con 3 años eres muy pequeño, con 13, 14, 15 estás ahí con esa edad de la adolescencia y que todo es así no sé cómo, pero ya cuando empiezas a hacer tu vida y realmente se mueren tus abuelos, que eso sí que para nosotros, claro, cuando se mueren mis abuelos, para nosotros eran nuestros padres. Es decir, mis padres para nosotros se murieron, para mí, para mi hermano y para mí, se murieron 2 veces, la vez que se murieron y la vez que se volvieron a morir mis abuelos. A todo el mundo cuando se le muere un abuelo es un drama, porque joder, los abuelos son la leche, pero son los abuelos, es un drama, pero son los abuelos, les toca. Lo asumimos como algo, tengo a mis padres aún, claro, nosotros cuando se nos mueren los abuelos, se nos mueren los padres otra vez, y ahí es donde dices tú, ostras, ¿y ahora qué? Desde los 20 a los 40, ¿cómo hago yo si no tengo a nadie? Si no... Entonces ahí sí que te da rabia, porque ahí sí que dices, joder, nadie te echa una mano, Ahí sí que fue una época, en mi opinión, complicada. Pero bueno, sí que yo he sabido, o creo que he sabido gestionarlo, lo he echado un poco fuera de mi vida y he tirado para adelante y ya está.